Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Anthony Aliaga y esto es Ven Sígueme 2025, con la lección de Doctrina y Convenios, secciones 10 y 11, titulados Para que salgas triunfante. Recordarles que esto es correspondiente del 10 al domingo 16 de febrero. No sin antes agradecerles la acogida que está teniendo nuestro canal y los videos y recordarles también que este es un recurso complementario para su estudio personal y familiar de las Santas Escrituras. Sin más preámbulo, empezamos. Vamos a hacer una pequeña cronología y entrando en contexto de las secciones 10 y 11, recordemos que Oliver Cowdery había llegado a ser el escriba de José Smith, quien empezó a ayudarle con la traducción del Libro de Mormón. Recordemos también que antes de ello, en el año de 1828, Martin Harris también estuvo como un corto tiempo como escriba del profeta José Smith. Ellos tradujeron el primer libro, el libro de ley, el cual constaba de 116 páginas, las cuales fueron perdidas por el mismo Martin Harris y cuya historia estudiamos en las lecciones anteriores, ¿verdad? Bien, esta vendría a ser la sección 10 como la continuación, ya que Oliver Cowdery y José Smith se preguntaban, ya que ellos iban a continuar con la traducción del Libro de Mormón, una de las preguntas que ellos tenían era, ¿debemos volver a traducir el libro de ley? José Smith consulta por medio del Urim y Tumim y recibe la respuesta que tenemos en la sección 10. Básicamente el Señor le dice que no debe traducirlo, que él ya sabía de alguna manera que eso iba a pasar y que continuara la traducción del Libro de Mormón con la ayuda de Oliver Cowdery. Vamos a estudiar eso también a detalle, ¿no? Entonces es de esta manera que José Smith continúa con la traducción en el año de 1828, desde abril de 1829, perdón, y junto con Oliver Cowdery empiezan esa ardua tarea durante todo el año de traducir el Libro de Mormón y empiezan a recibir manifestaciones que también vamos a estudiar en esta lección y en las siguientes. Y también en la sección 11 hay una revelación a Hiram Smith. Muchos de los que estaban cerca de José Smith deseaban saber la voluntad del Señor en cuanto a ellos, de qué manera podían participar en la restauración del Evangelio, cuál era la voluntad del Señor en cuanto a ellos y de qué manera ellos debían empezar a trabajar en la obra junto con José Smith. Y la sección 11 justamente tiene que ver con la revelación a Hiram Smith, donde el Señor le revela al mismo José por medio del Urim y Tumim su voluntad en cuanto a su hermano Hiram. Bien, este sería el contexto y que nos va a ayudar en el estudio de estas dos secciones. Dios no permitirá que Satanás realice su perverso designio. Satanás prefiere que olvidemos que existe o que por lo menos no reconozcamos sus intentos por influir en nosotros, pero las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios 10 confirman que Satanás es real y se opone activamente a la obra del Señor. Fíjese que esto es bastante interesante porque a lo largo de la historia Satanás ha buscado, una de las principales cosas que ha buscado es hacernos olvidar, hacernos creer incluso de que tanto Él como Dios no existen. Y eso es definitivamente un designio perverso, como lo menciona aquí, porque eso permite que Él pueda convencer de una manera más fácil a que las personas cometamos iniquidad e incluso lleguemos a justificarla, con la premisa principal de que Él y Dios no existen. Pero aquí el Señor, como en muchas escrituras, nos reconfirma de que Él es un ser real, que es el principal opositor de todo lo bueno y de Dios mismo, y que debemos tener mucho cuidado. José Smith no era la excepción siendo el profeta. En este caso recibió directamente la oposición del enemigo. Vamos a leer de la sección 10 los versículos del 1 al 5 y vamos a analizar lo siguiente. En el versículo 2, ¿qué significa la frase se ofuscó tu mente? En el versículo 4, no corras más a prisa. Y en el versículo 5, orar siempre. Leamos.
He aquí te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos, para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio de Urim y Tumim, ahora los has perdido, y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. No obstante, otra vez te he restaurado. Procura por tanto ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. No corras más a prisa ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Bien, entonces el versículo 1 nos menciona, nos recuerda cómo es que José Smith cedió ante la insistencia de Martin Harris de darle las 116 páginas para que Martin Harris pudiera mostrarle a su familia. Se le concedió a ciertas personas, de hecho eran 4, pero él no hizo caso al mandato, mostró a más personas y estas otras personas se encargaron de quitarle, robarle literalmente las 116 páginas, ¿no? Todos conocemos este suceso donde José Smith pues literalmente se sintió muy mal. Como menciona su propia madre, Lucy era como un alma en pena, ya que él se sentía muy mal, mucho remordimiento. Era como una especie de muerto en vida después de lo que había pasado con estas 116 páginas. Él sentía mucho pesar en extremo, debido a que el Señor había sido muy claro en que él no debía otorgar esto, pero aún así fue insistente, ¿no? Pero también fue aleccionador, ya que fue la única vez que José Smith cometió este tipo de error. Él era muy joven, pero ya con esta experiencia no volvió a cometer este error, más por el contrario, y con la ayuda de Oliver Cowdery ya pudieron trabajar en la obra del Señor, ¿no? Recordemos que José Smith también un corto tiempo les fueron quitadas las planchas y las herramientas que él tenía para poder hacer la traducción, pero al arrepentirse y bueno, pedirle literalmente perdón al Señor, le fue restaurado su don, le fueron restauradas las herramientas y las mismas planchas de oro para poder continuar la obra. Ahora, ahí nomás, como vimos en la lección anterior, estaba un poco atareado con los quehaceres. Recordemos que él ya tenía más o menos un poco tiempo de casado, en donde él también por los quehaceres, como toda familia, estaba algo ocupado, pero también le pidió al Señor que le brindara una ayuda a una persona especial que pudiera ayudarlo, ¿no? Ya que Emma también estaba tareada, algunas veces ella ayudó en la traducción, y es ahí donde vimos la historia de Oliver Cowdery, quien aparece el 7 de abril de 1829 con José Smith para la traducción. Ahora, la tarea de José Smith, él tenía un poco de, digámoslo así, ansiedad de poder continuar y avanzar lo más rápido que se pueda con la traducción del libro de Mormón, pero el Señor le dijo, está bien, sí hay premura en la obra, pero tampoco es que pueda sobreexigirse, ¿no? Más por el contrario, sí concentrarse, pero no sobreexigirse en esta obra, que iba a tener la ayuda de Oliver Cowdery, que de hecho fue una gran ayuda también para José Smith, y que podían trabajar al ritmo necesario, no sobreexigido, no más a prisa de lo que sus propias fuerzas podría darle, ¿no? Entonces es algo importante que nosotros también debemos recordar y aplicar, que si bien es cierto, queremos muchas cosas importantes, pero también debemos hacerlo paso a paso, línea por línea, para obtener las cosas buenas, tanto temporales como espirituales, en nuestras vidas y para nuestra familia. Y el profeta José Smith no era la excepción. Recordemos que también dentro de nuestra familia tenemos a alguien idóneo que nos puede ayudar, principalmente nuestro cónyuge, que si bien es cierto, a veces el enemigo busca desunirnos, pero si nosotros nos allegamos al Señor y trabajamos junto con ellos, podemos lograr grandes cosas. Y fíjense, efectivamente, el Señor junto con Oliver Cowdery lograron traducir todo el libro de Mormón en un año. Fue bastante rápido, pero no fue necesario sobreexigirse, sino concentrarse y recibir la ayuda del Señor y las personas idóneas que ponen a nuestro lado. Y en el versículo 5 habla de orar siempre, ¿no? Que José Smith recordarle que aun siendo el profeta, él debía orar, acudir al Señor siempre. Es algo que todos, sin excepción, debemos hacer. Entonces, y aquí lo importante es que dice, es la manera
de que nosotros podemos vencer a Satanás. Recordemos que Él no tiene el poder de escuchar nuestras oraciones, Él no tiene el poder de saber lo que el Señor va a hacer con nosotros debido a la oración de fe y de amor que hemos hecho. Entonces es por eso que es la manera y es debido a esto el título de nuestra lección, de que es la manera que podemos vencer a Satanás y como dice el título, para salir triunfantes, literalmente salir triunfantes. Muy bien, ahora analicemos Doctrina y Convenios, sección 10, versículos del 6 al 26. Analicemos esta primera parte. ¿De qué forma intentaron los hombres destruir a José Smith? Leeremos en los versículos 6 al 19 y respondamos esta pregunta. Y dice: He aquí, han procurado destruirte, sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte, y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas, y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí hombres perversos te los han quitado, de modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado a la maldad. Y he aquí Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, o sea, que has traducido, las cuales han salido de tus manos. Y he aquí te digo que por haber cambiado ellos las palabras, ahora dicen lo contrario de lo que tradujiste e hiciste escribir, y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra, porque les ha puesto en el corazón hacer esto para que mintiendo digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido. De cierto te digo que no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, porque he aquí les ha puesto en el corazón hacer que tientes al Señor tu Dios al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces he aquí dicen y piensan en sus corazones: veremos si Dios le ha dado poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez, o si traduce de nuevo, es decir, si produce las mismas palabras, he aquí las tenemos con nosotros y las hemos alterado. De manera que no estarán de acuerdo, y diremos que han mentido en sus palabras, y que no tienen ningún don ni poder. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados y para obtener la gloria del mundo. Fijémonos algo interesante en esta parte. Eh, el Señor se refiere a Martin Harris como un hombre inicuo y explica la razón de que intentó destruir a José Smith. Claro que al saber nosotros la historia, si bien es cierto, no fue de una manera voluntaria, por el contrario, ellos eran muy amigos. José Smith le tenía mucha consideración por toda la ayuda que le había dado. Sin embargo, y a pesar de haber sido en mayor parte de forma involuntaria, este descuido de Martin Harris al hacerle ver la traducción de las 116 páginas a personas que no se le habían indicado, pues eso contribuyó a que pues literalmente se las quitaran e, e involuntariamente pues también intentaran destruir al profeta y también la obra. Pero el Señor, como bien dice la Escritura, su sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Él ya sabía el plan que tenían estos hombres perversos que lamentablemente fueron incitados por Satanás. Ya tenían el plan, como bien nos lo explica literalmente, de tergiversar la traducción para que cuando José Smith lo tradujera otra vez hubieran contradicciones y de esta manera destruir al profeta e intentar destruir la obra. Fíjense, y como lo mencionamos también, el Señor ya sabía de antemano exactamente 2400 años antes. Con 2400 años de anticipación el Señor ya sabía que iba a pasar esto. Y es por eso que inspira al profeta Nefi a hacer un registro, tal como lo estaba haciendo en esos momentos también su padre, el profeta Lei, con un sabio propósito que le era desconocido para Nefi, pero que obviamente era muy conocido en los planes del Señor. Fíjense cómo el plan del maligno
Es muy astuto, tenía un muy buen plan, si nos ponemos a pensar, tenía un plan bastante interesante, pero siempre la sabiduría de Dios es mayor y siempre saldrá triunfante. ¿De qué forma están organizados Satanás, sus ángeles y los que los siguen? Vamos a leer los siguientes versículos. ¿Y qué características tienen sus planes? Leamos hasta el 26. Y dice: de cierto te digo que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción, y así ha ideado un plan astuto pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su vergüenza y condenación en el día del juicio, si él incita en sus corazones a la ira contra esta obra. Si les dice engañad y acechad para poder destruir, he aquí en esto no hay daño, y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir, para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de destruirlo, y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno, y así hace que caigan en su propio ardid. Fíjense que Satanás no solamente tiene planes, sino también está organizado. Recordemos que hay ángeles que lo han seguido, a saber, como dice Apocalipsis 12, versículo 4, un tercio de las almas, un tercio de los hijos de Dios lo siguieron. Y no solamente eso, también incita el corazón de personas que evidentemente son malas, son personas que están corruptos, como dice en la escritura, que siempre buscan lo malo. Satanás tiene poder sobre ellos y de esta manera, junto con sus planes y junto con las personas que lo siguen, intentan destruir la obra de Dios. Satanás tiene un liderazgo importante, pero sin embargo recalcamos que su astucia nunca superará la sabiduría de Dios. Y justamente nos recalca eso estos versículos, que si bien es cierto, el Señor hasta cierto punto le permite algunas cosas, pero siempre, siempre saldrá triunfante, siempre, siempre les pondrá un límite y siempre hará justicia. En este caso dice que estas personas que hicieron lo que hicieron con las 116 páginas, pues no quedará impune. El Señor lo demandará hacia ellos de tal manera que pues el Señor no será burlado y de todas maneras aplicará su justicia. Podemos tener esa certeza. Quizás hemos ido ya aplicándolo un poco más a nuestras vidas el hecho de que debido al estado caído de este mundo, pues muchas veces experimentamos injusticias, incluso impotencia por algunas cosas que hacen contra personas cercanas o incluso a nosotros mismos, incluso dentro y fuera de la iglesia. Lamentablemente son episodios muy tristes, pero que también al mismo tiempo si bien es cierto, hasta cierto punto el Señor los permite, pero sí podemos tener la garantía de que tarde o temprano el Señor hará justicia y que tarde o temprano el Señor pone las cosas en su lugar, de tal manera que nos hace ver de que el Señor siempre hará justicia y que nos dice, en otras palabras, que confiemos siempre en Él, ¿no? Estas adversidades o quizás estas experiencias no tan bonitas que quizás incluso no nos hubiera gustado experimentar, pero el Señor nos hace saber de que Él siempre hará justicia, Él siempre saldrá vencedor y que debemos confiar siempre en Él. En el versículo 23 recordemos pues que demandará de las manos de ellos, de las personas que hicieron eh, esta obra mala con las 116 páginas, no va a quedar impune. Y recordemos que a Satanás también se lo conoce como el padre de las mentiras. Él es el padre de todas las mentiras que existen en este mundo y lo hace por medio de las personas que lo siguen. Bien, ahora leeremos los versículos del 27 al 33 y analizaremos qué propósito tenía Satanás al buscar la caída de José.
Leamos. Y así va y viene acá y allá sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. De cierto te digo, hay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Y he aquí, han cambiado estas palabras porque Satanás les dice que tú los has engañado, y así los adula para que cometan iniquidad, a fin de hacer que tientes al Señor tu Dios. He aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos, porque he aquí no realizarán sus malos designios de mentir contra esas palabras, pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. Y aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Entonces, aquí también hay algo muy interesante para analizar, ¿no? Fíjense que Satanás mismo engaña a las mismas personas que lo siguen, a las mismas personas a las cuales ha logrado tentar. Los ha convencido de que José Smith era un mentiroso. Bueno, lo cual sabemos no es cierto, pero que los ha logrado convencer de tal manera que buscaban hacerlo caer, ¿no? El Señor también le aclara y le dice a José y le responde una de las preguntas que él y Oliver Cowdery tenían, ¿no? De que si debían volver a traducir el libro de ley, el cual eran las 116 páginas, y les dice que no, que continúen con la traducción, pero que no volverán a traducir. Y de esta manera el Señor logra vencer el plan que tenía Satanás previamente. No pasó a mayores, no lograron eh, comet- eh, no lograron hacer cumplir su plan, ¿no? No lograron hacer cumplir su plan. Al final falla tanto Satanás y estas personas que hicieron estos cambios, pues al final, como diríamos en Latinoamérica, pues se quedaron con las ganas porque al final José Smith y Oliver Cowdery no volvieron a traducir las 116 páginas, más por el contrario continuaron y es lo que hoy en día tenemos como el primer libro de Nefi, que es el primer libro del libro de Mormón. Y de esta manera el Señor, de una manera tan sencilla y tan sabia, logra destruir el plan del maligno y de esta manera también el Señor logra proteger a José Smith e incluso le dice lo que hubiera pasado si hubiera vuelto a traducir las 116 páginas. Entonces José yo creo que ahí también recibió mucha sabiduría, mucha fortaleza porque el Señor lo estaba respaldando, obviamente luego de arrepentirse de haberle dado las 116 páginas a Martin Harris, pero el Señor nuevamente le da la confianza, lo respalda y le dice y le da una porción de sabiduría diciéndole lo que hubiera pasado si es que hubiera vuelto a traducir. Y es así como el Señor sale vencedor. Ya sabemos que Él siempre va a vencer a Satanás y es a nosotros donde debemos confiar siempre. La sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Nefi no sabía por qué se sintió inspirado a hacer dos tipos de registro de su pueblo, y Mormón no sabía por qué se sintió inspirado a incluir el segundo de ellos en las planchas de oro, pero ambos profetas confiaban en que Dios tenía un sabio propósito. Bien, entonces aquí se nos especifica el por qué el Señor le dice a José Smith que ya no tradujera nuevamente las 116 páginas correspondientes al libro de ley, sino que continuaran con la traducción y en este caso el primer libro de Nefi. Vamos a leer la sección 10, versículos del 34 al 52, y vamos a analizar esta característica especial de Dios mismo que se llama la presciencia. Nefi no sabía por qué se sintió inspirado, ¿no? Tal como lo acabamos de leer, y vamos a ver el propósito. Leamos.
Pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. No te maravilles de que te dije aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo dije que no lo muestres al mundo a fin de que seas preservado. He aquí no te digo que no lo muestres a los justos, pero como no siempre puedes juzgar quiénes son justos, o como no siempre puedes discernir a los malvados de los justos, es por eso que te digo que guardes silencio hasta que yo considere propio a dar a conocer al mundo todas las cosas concernientes al asunto. Y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito que han desaparecido de tus manos está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi, y debido a que el registro grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. Bien, entonces el Señor también le manda a José Smith de que ya no muestre más, pues como lo había hecho con Martin Harris y las 116 páginas. En este caso, la continuación de la traducción ya no los mostraría más hasta que el Señor se los indique. Y es por esta razón de que José Smith, si bien es cierto, era el profeta, pero aún todavía no podía discernir con exactitud qué personas eran justas e injustas. Entonces, cosa que el Señor sí lo sabe, pero en este caso le mandaba a José Smith, en pocas palabras, a ser más prudente. Cosa que sí hizo que José Smith, y como hemos visto en la historia, evidentemente sí fue prudente y aprendió la lección. Entonces aquí el Señor explica de que también Nefi no sabía por qué tenía que hacer dos registros, ¿no? Lo que hoy en día conocemos las planchas mayores y menores, en donde está la relación de su pueblo, que había un sabio propósito, pero que le era desconocido. De igual manera, Mormón, quien tuvo la tarea de compendiar los registros de los profetas de los antiguos habitantes de América, desconocía también el propósito, pero aún así fue obediente al mandato del Señor de compendiar los registros de Nefi, tanto de las planchas mayores como de las menores. El Señor dice: mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Lo recalca, y es algo que nosotros mismos incluso lo debemos tener siempre presente, que a pesar de que hayan muchas artimañas del enemigo, incluso aunque muchas veces todo parezca adverso, el Señor siempre nos ayudará, si nos allegamos a Él, nos ayudará a que podamos salir victoriosos. La presencia de Dios es la característica por la cual el Señor puede prever las cosas debido a su infinito conocimiento de las cosas. Él ya sabe las cosas que van a suceder, y debido a ese conocimiento, pues Él nos puede guiar y nos puede ayudar a tomar decisiones para que no cedamos a las tentaciones del enemigo. Bien, ahora leeremos los versículos del 55 al 70 y vamos a analizar estos detalles. ¿Realmente se salvarán en el reino de Dios todos los miembros de la iglesia? A ver, leamos. Por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque los tales heredarán el reino de los cielos. Bien, entonces en el versículo nos indica que sí, efectivamente, pero necesitamos todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo ser fieles a los convenios, ordenanzas y todas las cosas que el Señor nos pide y nos requiere. Si nosotros somos fieles a lo largo de esta vida terrenal, heredaremos el reino de Dios, mas sin embargo los que no lo hicieren, pues no heredarán el reino de Dios, aún estando en la misma iglesia, la iglesia verdadera de Cristo.
Ahora, seguiremos leyendo los versículos y vamos a ver los propósitos que tiene el libro de Mormón. Leeremos este 56 y este dice: Pero aquellos que no me temen ni guardan mis mandamientos, sino que establecen iglesias para sí, para lucrar, sí, y todos los que obran inicuamente y edifican en el reino del diablo, sí, de cierto te digo, que son ellos a quienes inquietaré y haré que tiemblen y se estremezcan hasta el centro. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, vine a los míos y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Soy aquel que dije a mis discípulos: otras ovejas tengo que no son de este redil, y hubo muchos que no me entendieron. Y les mostraré a este pueblo que tenía otras ovejas, y que eran una rama de la casa de Jacob. Y le daré a conocer sus obras maravillosas que hicieron en mi nombre. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio que les fue enseñado, y he aquí no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina, sí, la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina, y en estas cosas yerran porque pervierten las escrituras y no las entienden. Por tanto, les descubriré este gran misterio, pues he aquí los juntaré como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, si no endurecen sus corazones. Sí, si quieren venir, pueden hacerlo y beber de las aguas de la vida libremente. He aquí, esta es mi doctrina: quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Quien declare más o menos que no es de mí, sino que está en contra de mí, por consiguiente no es mi iglesia. Y ahora bien, he aquí a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y ahora recuerda las palabras de aquel que es la vida y la luz del mundo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. Amén. En esta parte final recalca que debemos ser fieles, aún estando en la misma iglesia verdadera de Cristo, permanecer fieles a los convenios, a las ordenanzas y a todas las cosas que hacemos dentro de la iglesia, si realmente queremos heredar el reino de Dios. Y ahora, en esta lectura hemos eh, mencionado muchas cosas concernientes a los propósitos que tiene el libro de Mormón para la restauración del Evangelio de Jesucristo. Aquí mencionaremos algunos. En el versículo 60 dice que el Señor tiene otras ovejas, refiriéndose a los antiguos habitantes de América. Conocer la obra en el continente americano, como dice en el versículo 61, pues el Señor tenía que ministrar a sus hijos por esta parte del mundo, tal como ya lo había hecho en Jerusalén y en todos los lugares aledaños. Él mismo vino a América a sus otras ovejas para ministrarles y enseñarles el Evangelio y sobre todo su doctrina. Otro propósito que tiene el libro de Mormón es sacar a la luz la doctrina verdadera. Todos sabemos que la Biblia fue, eh, bueno, existe como tal desde el año 325. Bueno, lamentablemente todos los libros fueron juntados, pero por hombres no inspirados, como el emperador Constantino, y muchas de las sectas cristianas que había en ese momento, como el mismo Arrio y el mismo Atanasio, que lamentablemente al momento de juntar todos los libros que existían, las escrituras que existían de la época de Jesucristo hacia atrás, pues perdieron partes claras y preciosas debido a que eran personas sin inspiración, y esto causó de que la doctrina de Jesucristo pura y tan fácil de entender pues se tergiversara de tal manera que causó confusión y mucha contención en el mundo entero. Y para contrarrestar ese problema, el Señor tenía la necesidad de que el libro de Mormón salga a luz para que la doctrina de Jesucristo fuera restaurada y la tuviéramos completa. Luego dice también desechar la contención. Siempre nos hacemos la pregunta de cuántas iglesias existen con la Biblia. Y fíjense que se supone que el Señor es uno solo, entonces debería haber una sola iglesia. Mas, sin embargo, todas estas se han establecido con un solo libro, que es la Biblia.
y todas ellas contienden entre sí, a diferencia de que el libro de Mormón establece la verdad de las cosas, esclarece las doctrinas que corresponden al Evangelio de Jesucristo, y de esa manera podemos desechar la contención, tal como dice en el versículo 63. Otro detalle importante es la congregación de la casa de Israel, que es una de las obras finales como preparación para la segunda venida de Jesucristo. El Señor les prometió que recogería a la casa de Israel después de su largo tiempo disperso alrededor del mundo, y que esto siempre en preparación a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Bien, para terminar analizaremos esta parte que dice: pon tu confianza en el Espíritu del Señor. Jairum, el hermano mayor de José, estaba ansioso por conocer la voluntad del Señor para él, así que le pidió a José que procurara una revelación en su nombre. El profeta lo hizo con gusto, pero al menos uno de los mensajes de esa revelación era que Jairum también podía buscar revelación por sí mismo. Bien, vamos a leer los primeros 9 versículos de la sección 11 y vamos a analizar qué significa no predique sino el arrepentimiento a esta generación. Veamos. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí el campo blanco ya está para la siega, por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Si quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás; si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido aquí, te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. No busques riquezas, sino sabiduría, y he aquí los misterios de Dios te serán revelados, y entonces serás rico. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. De cierto te digo que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. No prediques sino el arrepentimiento a esta generación, guarda mis mandamientos y ayuda a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y serás bendecido. Es muy bonito cómo, por un lado, Jairun Smith quería saber la voluntad del Señor en cuanto a él. Él tenía mucho deseo de participar y de servir en la restauración del Evangelio de Jesucristo. Quería tener algunos alcances, y es por esa razón que le pide a su propio hermano José Smith de que pudiera consultarle al Señor en cuanto a la voluntad que tenía para Hiram, ¿no? Entonces, en resumen, pues le dice que estaba totalmente invitado. El deseo que él tenía era muy grande, y obviamente el Señor de todas maneras iba a apoyar para que pudiera eh, trabajar en la obra, ¿no? Que era lo que quería Hiram Smith, ¿no? Deseaba participar en la obra. Entonces, pero bueno, ya estaba listo, ¿no? Ya estaba a punto de restaurarse el Evangelio. El Señor le dice que escuche sus palabras, ¿no? Que sí, que trabaje diligentemente en la obra, que buscara al Señor para que pudiera tener de su poder y poder participar en la obra de la restauración. Y en la parte final de lo que leímos, dice: no predique sino el arrepentimiento a esta generación, y que guardara sus mandamientos. El arrepentimiento es un principio muy importante del Evangelio, ¿no? Recordemos que este es una señal de nuestra conversión y nos lleva al primer paso, que es el bautismo, para los que ya pudimos tener esa maravillosa experiencia. Pero eso no queda ahí, ya que siempre debemos reconocer nuestras faltas y arrepentirnos para poder cambiar y progresar, y de la misma manera poder invitar a los demás a que puedan arrepentirse, cambiar sus vidas y seguir el Evangelio de Jesucristo, ya que la promesa siempre es buena, es decir, recibir bendiciones literalmente abundantes del Señor mismo. Leeremos los siguientes versículos y le responderemos esta pregunta: ¿cuál fue el don que se prometió a Hiram Smith? Y dice:
He aquí, tienes un don o tendrás un don si de mí lo deseas con fe, con un corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo o en mi poder que te habla, porque he aquí soy yo el que hablo, he aquí soy la luz que brilla en las tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. Esta parte también es bonita e interesante porque habla ya un poco, si bien es cierto, un poco más directo a Hiram Smith, es un poco más personal, pero eso no quita que podamos aplicarlo hacia nosotros. Y entonces el análisis de la primera pregunta sería, ¿cuál fue el don que se le prometió a Hiram Smith? Bueno, aquí no lo especifica, pero lo que sí se sabe es que él llegó a tener una especie de don entre paternal y espiritual, bastante sentimiento bonito del espíritu, en la que él era como una especie de, digámoslo así, protector y guía del mismo José. Recordemos que Hiram Smith era su hermano mayor. Y no solamente fue con él, sino a lo largo de su vida y su ministerio dentro de la iglesia de Jesucristo, Hiram siempre estuvo pendiente, como si fuera uno de nuestros padres. Que nos cuidan, la forma en que nos cuidan y se preocupan por nosotros. También Hiram lo hacía no solo por su hermano menor José Smith, sino también por la iglesia. Ese es el don que se identifica en Hiram Smith, que no es para menos y que ha ayudado y contribuido mucho a la iglesia. ¿Qué significa mi espíritu iluminará tu mente? A ver, vamos a leer estos versículos. Y dice, y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo, y entonces reconocerás, o por este medio sabrás todas las cosas que de mí deseares que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás, ¿no? Entonces fíjense que aquí nuevamente hablamos de la revelación, que es uno de los temas anteriores, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Se le invita a Hiram Smith que también él mismo conozca la voluntad del Señor en cuanto a la obra de la restauración del Evangelio, ¿no? Entonces, y bueno, todos sabemos que gracias a la revelación nuestra mente y nuestro espíritu se alimenta de tal manera que se ilumina y podemos tener luz, y no solamente tener luz, sino dar luz para ayudar a las demás personas. Bien, en los versículos del 15 al 30 analizaremos cómo nos preparamos para servir al Señor, ¿no? A ver, leamos. He aquí, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Espera un poco más hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozcas mi doctrina, y entonces he aquí conforme a sus deseos, si de acuerdo con su fe te será hecho. Guardad mis mandamientos, guarda silencio, invoca a mi espíritu. Sí, allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que se ha hablado. Sí, la traducción de mi obra, sé paciente hasta que lo realices. He aquí esta obra es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Bien, aquí haré una pequeña pausa. Y fíjense cómo Hiram tenía, aquí también se evidencia el deseo que tenía de servir en la obra de la restauración. De todas maneras, el Señor lo invitaba a que fuera un poco paciente, ya que esta traducción estaba en proceso, pero sí, y no menos importante, el Señor le invitaba a Hiram que siempre guardara sus mandamientos, ¿no? Y que siempre fuera fiel, a pesar de que en la posición en la que podamos estar, ¿no? Entonces, ese fue un detalle importante. Y otro detalle también es de que el Señor le dice que también tuviera un poco de paciencia porque ya se estaba trabajando la traducción del libro de Mormón, y eh, trae muchas bendiciones y era necesario también para que
las personas que iban a salir a predicar, como el mismo Hiram, tuvieran el conocimiento completo, no solamente la Biblia, sino el libro de Mormón, que ya poco tiempo después eh, llega a estar a la mano, ¿no? Bien, entonces el Señor le invita a que una vez que esté el libro de Mormón, procure obtener su palabra. Es decir, que Hiram debía estudiar el libro de Mormón, que ya estaba por salir a la luz, que iba a ayudarse, a apoyarse de este libro junto con la Biblia para que pudieran predicar el Evangelio y, como dice la Escritura, con metan su hoz con su fuerza, ¿no? Bien, entonces este ha sido el análisis de estas dos secciones. Hay muchas cosas más de las que podemos hablar, pero esta considero bajo la guía del Espíritu importante y que nos va a ayudar en estos días, en estas semanas, a progresar si las ponemos en práctica. Les comparto mi testimonio de que este libro, el libro de Mormón, es verdadero, ya que lo he leído y he recibido una respuesta del mismo Señor que este libro es verdadero, este libro es de él, ¿no? Entonces, eso es mi testimonio y que Doctrina y Convenios, que es el libro canónico de nuestra época, nos da tanta guía, es nuestro libro, es el de nuestra época, ¿no? Y que si nosotros seguimos de acuerdo a esa parte del Evangelio, entonces vamos a ser muy bendecidos. Gracias.